Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que, ya lo saben ustedes, de este lado del micrófono, Freud Chicken platica pues lo que estamos viendo, lo que es interesante para nosotros, de lo que de alguna manera podemos extraer quizá algún tipo de análisis. Y bueno, pues habíamos tenido ya algunas semanas de descanso quizá, en el que no habíamos emitido este podcast, pero pues ya estamos de vuelta y estamos de vuelta para hablar, pues ahora sí que de la película que está causando furor en la taquilla de todo el mundo, que sorprendiendo a propios y extraños de alguna forma está rompiendo muchísimos récords. Y pues a mí me parece que hay algunas cosas bastante interesantes de las que platicar en el formato de este podcast, así que pues vamos a ello. Obviamente estoy hablando de Demon Slayer Castillo Infinito, la primera parte, que eso no sé por qué no llegó a ser traducido como parte del título, que en realidad es un título un poquito largo, ¿no? Por un lado contempla esta idea de que Castillo Infinito es apenas la primera parte, y como parte del subtítulo incluye el hecho de que es el retorno de Akaza, ¿no? Es decir, pues desde ahí se nos manifiesta, vamos, ¿no?, que el personaje de Akaza será uno muy muy importante en esta etapa de la historia. Pero bueno, sea como sea, esta película de verdad estaba llamada a ser una que rompiera los récords, pues dado que su antecesora, que fue Mugen Train, ya había dejado un precedente bastante importante al convertirse en la más taquillera de la historia en su tiempo, un récord que ya fue a estas alturas pues roto por su sucesora, esta Castillo Infinito primera parte. Y bueno, creo yo que eso era algo previsible, algo que iba a ocurrir y que bueno, pues no debería sorprendernos a quienes ya estamos pues muy metidos, digamos, como en este asunto, a quienes hemos seguido esta franquicia desde el comienzo y la hemos visto crecer y convertirse en algo que ha trascendido incluso al propio nicho del anime en buena medida. Así que pues bueno, este éxito creo que no nos debería tomar por sorpresa. Para muchos, sin embargo, la fortuna, digamos, que tiene Demon Slayer en este punto se explica únicamente por lo espectacular que es su trabajo de animación, que la verdad es que es cierto que muy pocas veces hemos visto algo tan producido y, digamos, detallado en un momento dado. Yo creo, sin embargo, que esta es una visión muy parcial y en cierto punto hasta cínica de la obra, ¿no? De lo que ofrece realmente Demon Slayer, que va un poquito más allá de la mera animación. Que es cierto, ¿no? Esto, yo estoy de acuerdo con esto, le da un gran empuje ese trabajo visual. Fue al final del día mucho de lo que la puso en el mapa ante el mundo. Y bueno, pues esa es la razón al final del día por la que la gran mayoría de la gente que la sigue comenzó a seguirla probablemente. Sin embargo, yo creo que lo que ha garantizado que perdure exitosa hasta ahora es una combinación que va más allá de eso. No solo es el trabajo visual, que si bien es muy importante, sino que tiene muchos otros elementos. Yo diría que desde el atractivo diseño de los personajes, vamos, ¿no? Que desde el manga les dio un aspecto y una personalidad muy significativa que trasladada al anime, por supuesto, es sumamente encantadora. Pero además hay muchos detalles con los que tanto los personajes como la historia están construidos que creo que los hacen fácilmente relacionables. Es decir, podemos conectar con ellos a muy distintos niveles. Son héroes, sí, los cazadores de demonios e incluso los demonios son personajes que están puestos en esos términos fantásticos, fantasiosos, si quieren ustedes, pero que al mismo tiempo tienen una dimensión tan humana que es con lo que al final del día podemos conectar y que es pues mucho de lo que hace que esta historia, creo yo, tenga el éxito que tiene
por tanto tiempo, vamos, ¿no? Si hubiera fracasado desde el comienzo, si no hubiera llamado la atención desde el comienzo, creo que no habríamos visto este nivel de trabajo en cuanto a la producción. Creo que si solo le hemos visto mejorar y mejorar en ese aspecto, es precisamente porque desde el comienzo tuvo muchos de estos elementos y siguen ahí, ¿no? De alguna forma. De hecho, quiero detenerme un poquito primero, antes de entrar como tal en las batallas específicas y los personajes y los desarrollos en ese tenor, en la cuestión misma del Castillo Infinito y por qué de alguna manera tenemos esta batalla. Yo hace tiempo pensaba que pues el hecho de que esta batalla se diera de esta manera, en la que todos los cazadores son atraídos al Castillo Infinito y se da una pelea tras otra, considerando que pues básicamente Muzan había mantenido pues una larga y sostenida batalla con la compañía Cazademonios, y en otras ocasiones incluso se nos decía, ¿no?, que las lunas superiores pues no habían sido encontradas, ni siquiera detectadas por muchísimo tiempo, ¿no? Que el haberse topado con Akaza al final de Mugen Train, por ejemplo, era algo tan extraordinario que era digno de mención, como si las cosas de alguna manera se estuvieran movilizando. Entonces, pues obviamente la tentación a pensar estaba en que Koyoharu Gotoge, mangaka y creador de Demon Slayer, pues había sido probablemente un intento de acelerar la historia, como ya lo había hecho antes, ¿no? Como cuando básicamente se deshizo de las lunas menguantes prácticamente de un plumazo. Y bueno, las siguientes batallas con algunas de las lunas superiores, de las lunas crecientes, vamos, fue pues de este tipo de proceso en el cual pues también las cosas aparentemente pasaban demasiado rápido, como que de pronto una batalla que podía haberse extendido por muchísimo más tiempo parecía sentirse como acelerada. Y yo sentía que Castillo Infinito operaba dentro de la misma lógica, ¿no? Como una forma de acelerar aún más este final. Sin embargo, después de ver, por un lado, porque lo volví a ver, el capítulo final del arco de el entrenamiento de los pilares, y obviamente la película del Castillo Infinito, hay algo que me cayó, que me cayó, bueno, que de lo que me di cuenta, vamos, y que tal vez no me había percatado antes, y es un asunto interesante. En esta última conversación que tiene Muzan con Uyashiki, el comandante en jefe, digamos, de la compañía Cazademonios, que es un hombre muy joven, pero lleno de sabiduría, que una sabiduría heredada, digamos, ¿no?, del clan y de la larga batalla que han librado, habla con Muzan sobre la eternidad. Le dice, claro, ¿no?, que sabe que él está persiguiendo la eternidad y lo único que se interpone entre él y esta vida eterna a la que ha anhelado tanto tiempo es precisamente su debilidad ante el sol. Y que bueno, pues obviamente entiende que cazar a Nezuko en este caso le daría la clave para triunfar de una vez por todas ante la muerte, ¿no?, que es contra lo que está luchando. Y Uyashiki le dice que, a diferencia de él, en su corta vida, y cada vez más corta por la enfermedad y la maldición que le aqueja, él conoce mejor lo que es lo eterno, de lo que Muzan jamás podría conocer. Esta conversación tiene un efecto muy interesante en Muzan porque justamente le muestra una faceta de la realidad muy interesante. Él ha vivido por un espacio de 1000 años prácticamente, ¿no?, en el cual ha perseguido esta inmortalidad. Y la compañía Cazademonios le ha seguido todo ese tiempo. Ciertamente no son las mismas personas, no son los mismos individuos, no son, no es no es una batalla por la inmortalidad en ese tenor. La batalla que ha librado la compañía Cazademonios ha sido de generación en generación, transmitiéndose unos a los otros esta voluntad inquebrantable, que es lo que Uyashiki le señala a él como una forma más genuina de eternidad, una eternidad que prevalece
ante lo efímero incluso, ¿no? Que logra sostenerse incluso en esa circunstancia en la que la muerte acecha y domina a los individuos, puesto que los individuos pueden transmitir a quienes les siguen estos sentimientos que perduran y perduran mucho más allá, quizá, de lo que Muzan perduraría. Y pues resulta interesante el efecto que tiene en Muzan estas palabras, porque es a partir de ahí, a partir de esa frustración, a partir del hecho de que Ubuyashiki se sacrifica a sí mismo dándole un significado, un sentido a su muerte y a su vida que lo trasciende por completo, es como provoca lo suficiente al narcisismo de Muzan, que no debe quedarnos ninguna duda aquí, es un personaje sumamente narcisista, que en 1000 años no ha aprendido prácticamente nada sobre sí mismo en ese tenor. Pues eso se deja provocar para que pueda ser atacado en conjunto, ¿no? Y va todavía más allá, porque atrae a todos, absolutamente a todos los cazadores de demonios hacia el castillo infinito, precisamente como en un intento por demostrarle a Ubuyashiki lo equivocado que está, por terminar en una sola noche con la compañía Cazademonios, ¿no? Y cortando de tajo por siempre, para siempre, esta cadena de sentimientos y de emociones que lo ha perseguido y lo ha humillado desde su punto de vista durante toda su existencia. Así que, bueno, pues es interesante, ¿no? Esta cuestión, porque justamente creo que así se explica bastante mejor este arrebato, digamos, ¿no? En el cual Muzan atrae a toda la compañía Cazademonios a su propia guarida y propicia con ello una batalla que se extiende por toda una noche, por una larga noche, ciertamente, pero una noche definitiva, en la que él espera triunfar, pero también los miembros de la compañía Cazademonios están más preparados que nunca para hacerle frente a lo que representa su amenaza. Ahora bien, la película comete como tal lo que yo pensaría que es un error desde un punto de vista narrativo, que es el de seguir tal al pie de la letra el manga en buena medida, ¿no? Y digo que eso es un error no porque el manga esté mal, digamos, sino porque son dos medios muy diferentes. O sea, el manga de Demon Slayer ha sido muy vilipendiado por mucha gente, porque ciertamente el arte de Koyoharu Gotoge no luce, digamos, si lo comparamos con el del anime. El anime es sumamente cuidadoso en los aspectos visuales prácticamente siempre, ¿no? Y el manga puede permitirse muchísimas licencias e incluso puede permitirse no ser de un arte tan detallado de manera constante, porque a final de cuentas, insisto y repito en esto, es un medio completamente diferente, ¿no? Para quienes están acostumbrados a leer manga, que me queda claro que no todos los que ven anime leen manga, de hecho probablemente son dos fandoms completamente diferentes en los que algunos puntos se tocan quizá. Los lectores de manga saben que en el arte de narrar una historia en manga hay cosas que son muy diferentes, que van desde obviamente la separación de los capítulos, el paneleo, la división de la historia en cuanto a acomodarse a los volúmenes o a la cantidad de páginas que un volumen puede tener de manera ordinaria, en fin, son muchas limitaciones, digamos, que un mangaka tiene que enfrentar a la hora de ir contando y desenvolviendo una historia. En ese sentido, Koyoharu Gotoge lo hace muy bien, me parece, ¿no? O sea, narra la historia a un ritmo que es apropiado para el medio del manga y funciona muy bien cuando uno es lector de esta historia en ese medio. Trasladarla a anime y más aún a una película y trasladarla de una manera completamente literal, en ese sentido, no es necesariamente la mejor de las decisiones. He dicho esto en otras ocasiones, sobre todo refiriéndome, por ejemplo, a Watchmen.
esta película que adapta una novela visual algo larga y ciertamente detallada, y que al hacerlo de esa manera, en la que también tal cual sigue panel por panel prácticamente la historia, pues la vuelve un tanto sosa y aburrida, ¿no? Demon Slayer, la primera parte del Castillo Infinito, es decir, esta película no se me hace aburrida del todo, pero sí se percibe como que carece de ese ritmo que debería de tener una película como tal, ¿no? Y bueno, quiero decirles esto para sacárnoslo de una vez, ¿no? Este ritmo viene del manga, y en el manga es funcional porque es un medio que está preparado y que está hecho para ser contado de esta manera. O sea, Kotouge Sensei lo entiende bien y lo relata bien en ese tenor. No es un estilo narrativo que opere muy bien para una película. Creo que aquí es donde Haruo Sotozaki, el director de Demon Slayer, en la versión animada, digamos, pues quizá hierra en esta toma de decisión. Y me parece que pues eso le resta un poco, ¿no? Puesto que la película, aparte de ser sumamente larga, son más de 2 horas, casi 3 horas de película, pues sí, pierde un poquito como un cierto hilo narrativo, y a la hora de analizarla nos obligamos un poco también, o de platicar o de hablar sobre ella, nos obligamos un poco también a compartamentalizarla, pues, ¿no? Que es algo que con una película tal vez no tendríamos necesidad de hacer. Pero bueno, en ese sentido, pues platiquemos un poquito justo como se nos va presentando la historia, ¿no? Primero con esta, bueno, tiene varios elementos adicionales, obviamente, pero vamos a centrarnos únicamente en las batallas principales, ¿no? La primera de estas es, obviamente, la que involucra a Shinobu y a Doma, que podríamos resumir sencillamente como la de una venganza mal lograda. Pues hay que decirlo así, es descorazonador ver a Shinobu fracasar después de tanto esfuerzo, de ser siendo víctima de la pequeñez de su propio cuerpo y de su falta de fuerza, ¿no? Shinobu no es una guerrera como los demás en un sentido, ¿no? Ella no es muy grande, no es muy fuerte, no tiene la fuerza física para decapitar a demonios, y menos a demonios tan poderosos como lo era Doma. Y entonces ella recurre a algo que está más dentro de su especialidad, quizá, que es el tema de los venenos como tal, ¿no? Envenenar a los demonios con sustancias que una y otra vez han probado ser efectivas para debilitarles y demás. Y bueno, en ese sentido creo que Shinobu hace un extraordinario trabajo enfrentándose a Doma con su velocidad y con su talento para crear estos venenos. Y quizá el error, si es que pudiéramos decir que hubo alguno, es que ella hiciera esta batalla completamente sola, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante y muy importante de las venganzas en un momento dado, y es quizá ahí uno de esos puntos en los que podríamos pensar a Shinobu como un personaje que se ha equivocado en ese tenor, ¿no? Ella, pues vamos, ¿no? Enfrenta a Doma completamente sola, les decía yo, en esta venganza solitaria, que creo yo que rompe un poquito como con el espíritu mismo de la compañía Cazademonios, hay que decirlo así, ¿no? Hay una distinción que me parece importante entre Muzan y sus huestes y la compañía Cazademonios, y es esta lucha, digamos, entre la individualidad, el individualismo, digamos, y el esfuerzo de grupo como tal, ¿no? Shinobu actúa sola en una venganza individualista. Ella busca a enfrentar a Doma tratando de obtener una venganza por la muerte de su hermana, no, Kanae, quien pues evidentemente falleció a manos de este poderoso demonio. Los demonios actúan de forma individualista, ciertamente, no todos obedecen a Muzan, que es el narcisista mayor, como decía yo hace un rato, que tiene en realidad poco, si es que algún afecto por sus propios subordinados. Diría yo que en realidad no tiene ninguna consideración por ellos, puesto que solo le importa él mismo. Y en ese sentido Shinobu rompe quizá con esta distinción
al ir ella sola a enfrentarse a una venganza que era una satisfacción personal, vamos a decirlo en ese sentido. O sea, el veneno de Shinobu habría sido sumamente efectivo al intentar decapitar a Doma si hubiera estado acompañada de otros miembros de la compañía que pudieran compensar su propia debilidad física, ¿no? Miembros, por supuesto, que podrían haber colaborado con ella en ese sentido, hay varios. Y de hecho, no son los únicos, o sea, o al menos ella no era la única que tenía cuentas pendientes con Doma, ¿no? La propia Kanao, podríamos decir que también formaba parte de esto mismo, pues la pérdida de Kanae también era una pérdida para ella. Y pues con eso podríamos pensar en varios más, por supuesto, ¿no? Porque esta es una distinción importante a la que regresaré quizá en otro momento, ¿no? Y es que la compañía Cazademonios casi en su totalidad, podríamos decir, está conformada por gente que ha sido victimizada por los demonios, que por lo tanto enfrentarlos, derrotarlos, vencerlos y en cierto modo sí, vengarse de ellos es una tarea que se tiene que hacer en conjunto, una tarea comunitaria, una tarea para la compañía y no para un individuo. Así que bueno, esta ruptura de alguna manera de Shinobu con los demás, que quizá fue accidental, quizá fue inconsciente, quizá no se pensó desde ese punto de vista, pues termina lamentablemente con su muerte, ¿no? Y lo que es más chocante todavía, si cabe describirlo de esa manera, es que el elogio que le dedica a Doma en el momento de su muerte como tal, no se siente como tal, se siente como una burla, porque es algo que Doma hace precisamente con todos, ¿no? Dándoles por su lado, diciéndoles que comprende, que entiende sus tribulaciones, sus dolores y demás. Pero bueno, en realidad burlándose quizá, ¿no? De que todo ese esfuerzo, de que toda esa lucha, de que toda esa entrega, a final de cuentas pareciera no haber servido pues para nada, ¿no? Es desesperanzador en ese sentido, ¿no? Que Shinobu haya caído sabiendo que la victoria nunca estuvo realmente a su alcance. Y lo único quizá que nos devuelve la esperanza en ese tenor es que incluso en ese momento final, Shinobu no se rinde y entrega esta voluntad a través de esta pequeña seña que le hace a Kanao. Entrega la voluntad, ¿no? De la voluntad de derrotar a Doma, a su sucesora, en este caso a Kanao, como ya lo vengo diciendo, ¿no? Esto me parece que es importante, que es interesante, porque es como regresar de nueva cuenta a esto de lo que hablábamos hace unos minutos, cuando decía lo de la eternidad en palabras de Ubuyashi, ¿no? A final de cuentas no se puede derrotar a los demonios en solitario. No se les puede vencer siendo una única voluntad como tal. Solamente se les puede vencer en conjunto, solamente se les puede vencer en grupo, solamente se les puede vencer uniendo estas voluntades, estos sentimientos, estos profundos emociones que les unen a todos como compañía para adelantar de alguna manera y para vencer este horrible y profundo narcisismo que varios de estos demonios demuestran. Doma es de hecho el caso, ¿no? Doma es un personaje que cuando se nos muestra su historia, ¿no? Su origen como demonio, sabemos que demoníaco era desde antes de ser un demonio como tal, ¿no? Y demoníaco no porque hiciera el mal en un momento dado, ¿no? Porque parece que no hace ningún tipo de mal como tal, sino hasta que se convierte en demonio. Pero sí en ese sentido en el que menosprecia la humanidad o menosprecia lo humano, ¿no? Según él es como una parodia de lo iluminado, vamos, ¿no? Como una parodia de los grandes místicos, que los hay muchos en las tradiciones budistas, taoístas, confucianas y demás, que impregnan la filosofía del este de Asia y que vemos muy bien representada en términos generales en Demon Slayer. Doma es una especie como de parodia en ese sentido, ¿no? Sabe que la existencia misma es sufrimiento, que es uno de los grandes verdades predicadas, digamos, por el budismo, pero
pero es una gran verdad, digamos, que no le aplica a sí mismo, ¿no? Que solo le aplica a los demás, porque él evidentemente se percibe por encima de ellos. Y lo demuestra, ¿no? En todos los sentidos, desde su infancia, que tuvimos oportunidad de atisbar en este recuerdo, hasta obviamente su batalla contra Shinobu, en la cual resulta victorioso, ciertamente, y reafirma a través de eso que él, como su maestro Muzan, no parecen estar más allá del alcance de un castigo divino, ¿no? Y por lo tanto valida su postura, su posición, su percepción de que nada de lo humano básicamente le es, pues tiene contacto con él, nada de lo humano forma parte de sí mismo. Esto es pues algo que fundamenta en buena medida a este personaje. Después de esta batalla, de esta derrota que es dolorosa para toda la compañía Cazademonios, una vez que es notificada a través de los cuervos, viene la batalla entre Zenitsu y Kaigaku, que como muchas cosas en Demon Slayer, la verdad es que esto es un poquito sacado de la manga. Y digo muchas cosas porque, bueno, no creo que si somos algo quisquillosos con la manera en la que se construye el lore, digamos, de esta franquicia, de esta historia, obviamente encontramos pues numerosas inconsistencias, ¿no? La marca del cazador, por ejemplo, que es algo que surge un poquito como de la nada. La propia danza sagrada del dios del fuego, o Hinokami Kagura, sale también un poquito como de la nada. Y bueno, de alguna manera toleramos o conciliamos estas apariciones súbitas que le dan un poco como de forma a la historia y las dejamos pasar, pues, ¿no? Como partes que están ahí y que para las que pues básicamente tenemos que hacer un poquito como caso omiso para poder seguir disfrutando un poco como de estos aspectos. Bueno, justamente la batalla entre Zenitsu y Kaigaku funciona un poquito como con esa lógica, ¿no? Porque, bueno, pues el personaje de Kaigaku en realidad es prácticamente introducido aquí, ¿no? Para darle justamente un rival a Zenitsu que le diera el crecimiento que de alguna manera le hacía falta como personaje. Esto, y bueno, es satisfactorio en cierto nivel, no vamos a decir que no. Es satisfactorio ver a Zenitsu crecer tanto, es satisfactorio ver cómo de alguna manera la importancia que tenía para él, su relación con su maestro, a quien él llama cariñosamente abuelo. Pero bueno, para efectos de un cierto análisis que puede ser interesante, me parece, quizá lo más relevante de esta batalla es la noción sobre las bases, sobre el punto en el que sobre el que se construye toda una, pues vamos, todo un edificio como tal, ¿no? Y es que se nos presenta a Kaigaku como con una peculiaridad, ¿no? Que si bien Zenitsu es, que como usuario de la respiración del rayo, solo ha podido dominar la primera postura, Kaigaku, quien fuera pues su compañero de entrenamiento y su rival, tal y como se nos presenta ahora, pues había dominado todas las demás posturas excepto la primera. De tal manera que el abuelo, ¿no? El anterior, digamos, como portador, el pilar del rayo, digamos, ¿no? Al transmitir sus enseñanzas a sus discípulos, había decidido de una manera un tanto salomónica que quien iba a seguir sus pasos, quien de alguna manera iba a ser el heredero de esta técnica de respiración del rayo, pues tenían que ser los dos juntos, porque ninguno de los dos había realmente dominado por completo las distintas posturas que implican esta técnica de esgrima en particular, ¿no? Cosa que Zenitsu toma en cierto modo de buen agrado, como con obvio, con cierto recelo, ¿no? Porque con Kaigaku tiene esta relación ambivalente en la que lo admira y desea, pues de alguna manera estar cerca de él, pero al mismo tiempo lo rechaza por percibirlo como una persona sumamente arrogante y envidiosa, ¿no?
Y pues efectivamente, ¿no? Kaigaku es esa clase de personaje, ¿no? Alguien que quiere todo para sí mismo, que lo único que anhela es el reconocimiento y la fortuna y el orgullo que de alguna manera puede representar ser el heredero de la técnica de respiración del rayo. Y bueno, eso en realidad lo hermana mucho más con los demonios que con los cazadores, que como decía, tienen una filosofía implícita que va de la mano de la cooperación y el trabajo en conjunto, y en la cual el individualismo difícilmente tiene cabida como tal. Entonces, en ese sentido, Kaigaku ciertamente opera mucho mejor del lado de los demonios que del lado de los cazadores como tal, ¿no? Y bueno, pues es interesante que justamente su derrota, la derrota de Kaigaku, funciona o sucede, ¿no?, como resultado de un conjunto de factores. Uno de ellos, obviamente, es el hecho de nunca haber dominado esa primera base, ¿no? Porque es esa base lo que a Zenitsu le permite desarrollar esta otra cosa que también parece un poquito sacado de la manga, que es la séptima postura del rayo, ¿no? Una postura nunca antes vista, desarrollada por el propio Zenitsu, y que, como él mismo dice, ¿no?, anhelaba algún día tener la oportunidad de, pues, de realizarla en una batalla en conjunto con Kaigaku y no en contra de él, ¿no? A final de cuentas, si alguna cosa relevante podemos extraer de esta batalla es justamente esto, ¿no? Que lo esencial o lo fundamental es algo que no debe nunca olvidarse ni negligirse, digamos, puesto que solo a partir de ahí es que se pueden construir cosas. O sea, lo que esta batalla tan breve y sucinta como fue con todo y la presentación del personaje, con todo y lo que de alguna manera representaba, creo que de alguna manera tiene este punto fundamental ahí, ¿no? O sea, las bases, lo esencial, insisto, que es lo que de alguna manera construye todo lo demás. Kaigaku lo olvida por completo, ¿no? Menosprecia incluso la única postura que nunca puede dominar por completo, que nunca puede realizar, ¿no? La primera postura. La menosprecia por considerarla básica, por considerarla, pues sí, ¿no? Algo realmente sencillo, ¿no? Y pareciera que incluso la menosprecia todavía más porque su rival es la única que conoce, es la única que domina, es la única que ha logrado usar de manera efectiva y que le ha abierto en realidad muchas puertas, ¿no? Le ha permitido sobrevivir y proteger a través de esa única técnica a aquellos que le importan, ¿no? De hecho, siempre una de mis escenas favoritas, por cierto, de Mugen Train es justamente esta, ¿no? En la que él, ciertamente inconsciente, medio dormido, ¿no?, rescata a Nezuko de una muerte segura con esa técnica en particular, ¿no? Entonces, es un personaje lindo, ciertamente, ¿no? Es un personaje que vemos crecer un poco gratuitamente, quizá, pero que a final de cuentas nos recuerda esta parte que va a ser además fundamental para lo que quiero compartirles un poquito más adelante sobre la batalla entre Tanjiro y Giyu Tomioka contra Akaza. Porque pues es esto, ¿no? La base, lo esencial, lo fundamental, lo que está en el origen de todo es de alguna manera tan importante que nunca debe olvidarse, ¿no? Y es a partir de ahí de donde se pueden construir cosas que sean relevantes, que sean importantes, ¿no? Como una nota extra y nada más para no dejarlo del todo, lo que me pareció muy conmovedor también de la batalla entre Zenitsu y Kaigaku es precisamente esta noticia que se nos da sobre la muerte del abuelo, ¿no? Hay que recordar que, repito, como muchas de estas cuestiones filosóficas y de costumbres e históricas incluso del este de Asia están muy inmersas en Japón, pues también está aquí, aparece representada la práctica del seppuku o también conocida como harakiri, que es este suicidio ritual que pues del que formaba parte de la clase guerrera en otros tiempos, por supuesto, ¿no? Y que es lo que el abuelo hace una vez que llega a sus oídos la noticia de que su discípulo se ha convertido en demonio, de que Kaigaku se convirtió en un demonio. Este suicidio ritual, así como lo comete el abuelo,
que básicamente se corta las entrañas mismas y no hay nadie a su lado, que es algo que Zenitsu remarca mucho, que le decapite, es una forma deshonrosa de morir, ¿no? Es una forma de expiar la culpa que un guerrero tiene, o que un guerrero en ese sentido puede tener, por haber cometido o por haber propiciado algún tipo de mal, ¿no? Que uno de sus discípulos se haya convertido en un demonio es, en ese sentido, una deshonra, y por lo tanto el suicidio tiene que cometerse de esta manera, sin que haya este momento caritativo, porque así es como se interpreta, en el que alguien más le corta la cabeza para terminar con su sufrimiento, ¿no? O sea, quiero enfatizar esta parte, ¿no? La muerte del abuelo de Zenitsu es deshonrosa en ese sentido, y por eso es que es importante, desde este otro lado, que Zenitsu se enfrente a Kaigaku, aquí sí un poquito como en solitario, no tanto porque vencer a los demonios, vamos, no sea una cuestión que tenga que hacerse en conjunto, como lo decíamos, sino porque es una forma en la que Zenitsu puede restablecer, por así decir, el honor de su maestro. Ese es un poquito como el significado que tiene. Yo sé que todo esto puede ser contradictorio con lo que venía diciendo, pero me parece que ese es otro de esos aspectos relevantes que valía la pena destacar en este análisis. Y ahora sí, vámonos a la batalla que es la más importante de la cinta, evidentemente, que es la de Akaza contra Tanjiro y Giyu, y que obviamente tiene varios elementos que son muy muy interesantes a discutir. Y bueno, pues primero, obviamente, creo que una de las preguntas que muchos se hacen, sobre todo en la conversación en redes que he visto estas últimas semanas, es si Akaza merece perdón o no, ¿no? Porque bueno, Kaigaku y Doma, por ejemplo, a los ojos del público son imperdonables, y porque pues básicamente sus motivaciones y su conducta en términos generales es deshonesta e inhumana. Y cuando conocemos la historia de Akaza, esta se nos ofrece bajo una nueva luz, que en realidad no nos es desconocida en Demon Slayer, ¿no? Que es básicamente la historia de un demonio que originalmente fue una víctima, ¿no? Aquí un nuevo paralelismo, por así decirlo, se nos traza entre los cazadores y los demonios. Digo nuevo entre comillas porque ya lo hemos visto suceder en distintas ocasiones, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Los cazadores y los demonios son víctimas, todos ellos, o casi todos ellos. La cuestión es ¿de quién son víctimas? Akaza, en la historia que se nos relata, ¿no? En esta lamentable historia en la cual pues él es víctima de muchas circunstancias, es sobre todo víctima de otras personas, que ese es el punto fundamental que lo distingue, como a varios otros demonios, por supuesto, ¿no? Se han convertido en demonios por un odio muy profundo que tienen hacia la humanidad, porque la humanidad misma puede llegar a ser demoníaca, la humanidad misma puede cometer crímenes impensables, insospechados en ese sentido, ¿no? Akaza es simplemente el ejemplo más reciente de ello, ¿no? Un hombre que primero era víctima de la pobreza, que si se dedicaba a robarle a otros, era ciertamente por una necesidad apremiante, ¿no? La necesidad de tratar de salvar a su propio padre de una enfermedad que le aquejaba, ¿no? Y que en virtud de ese noble propósito, él hacía cosas que se consideran, por supuesto, delitos, ¿no? Y por los cuales era castigado con dureza, ¿no? Una sociedad injusta era en la que él vivía, ¿no? Una sociedad que era presta a castigarle con esta dureza, que nunca olvidaba los delitos o los crímenes que él había cometido, pero nunca se molestaba tampoco en tratar de entender sus razones y en tratar de remediar de alguna manera esta profunda injusticia como tal, ¿no? La profunda injusticia que nace obviamente de que un enfermo sufre dos veces, ¿no? Un enfermo sufre por su enfermedad, pero también sufre por la pobreza que le impide, superar o enfrentar esa enfermedad. Y bueno, siguiendo obviamente, ¿no? De alguna forma la última voluntad de su padre, lo vimos intentar reformarse, ¿no? En cierta medida, ¿no? Y esta reforma había logrado convertirse en una maravilla en el momento en el que
conoce a su maestro, se ciñe a sus enseñanzas, se enamora y es correspondido por Koyuki, la hija de su maestro, y la vida parece sonreírle una vez más, únicamente para terminar siéndole arrebatada otra vez por seres humanos que actuando de esta forma demoníaca y cobarde, que ese es un punto fundamental de esto, le vuelven a arrebatar pues esta vida como tal, ¿no? Y sacan de él esta violencia profunda, este odio profundo, que solo se había adormecido, por así decirlo, ¿no? Y que solo esperaba como tal una nueva victimización para renacer. He insistido mucho en esto en distintos momentos de este podcast y en distintas series, porque me parece fundamental entender esto, ¿no? La violencia y la radicalización de grupos de personas, y estoy haciendo una alusión que espero que se sobreentienda claramente aquí, surge en buena medida como resultado de haber sido victimizados en primera instancia. O sea, es imposible pensar que una cierta etnia, un cierto grupo, una cierta nación, un cierto lo que ustedes quieran, no se vaya a radicalizar y a convertir hasta cierto punto en terrorista con mucha facilidad y en ser presa incluso de manipulaciones en ese sentido que le alimenten esto, si ha sido victimizada una y otra vez. Esto es comprensible a un nivel individual, pero también opera a un nivel grupal. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, la historia de Akaza nos muestra esta faceta, esta doble faceta de la humanidad, ¿no? Por un lado, que podemos ser victimarios y que nuestras víctimas pueden convertirse en victimarios como una respuesta a esa victimización de la que nosotros en un momento dado podemos hacerles padecer. Y esto es un ciclo que, como decía cuando hablaba sobre Takopi, por ejemplo, en aquel episodio, esto es un ciclo que solo se puede romper a través del armisticio, a través del perdón, a través de que alguien renuncie a la violencia. Y esto es algo que también vemos ocurrir en esta circunstancia, ¿no? La batalla entre Tanjiro y Giyu contra Akaza tiene varios puntos en ese tenor, ¿no? Lo más importante de todo esto es que Tanjiro descubre, por así decirlo, el punto débil en su esquema y que básicamente tiene que ver con esto de lo que hablaremos un poquito más adelante, que es el de usar la técnica sin imprimirle un cierto nivel de emoción, ¿no? Volveremos a eso porque eso me parece que también es bastante interesante, pues, ¿no? Pero aquí está justamente el punto, ¿no? Una vez que Akaza es derrotado, por así decirlo, por Tanjiro, y que es este momento en el que se nos cuenta su historia y todo lo demás, quizá eso queda un poquito como oculto, pero es el propio Akaza quien al final del día rompe con este ciclo de violencia, ¿no? Que entiendo que puede ser un poco como extraño, ¿no? O sea, le cortaron la cabeza, en teoría debería desvanecerse como tal, la propia cabeza de hecho se deshace en un momento dado y el cuerpo no se desintegra, y uno dice, bueno, es que esto rompe obviamente con las reglas que se nos habían dado de los demonios, ¿no? O sea, los demonios una vez decapitados, con la única excepción de Muzan, pero ok, Muzan es el mero jefe de todos ellos, ¿no? Pero una vez decapitados, en teoría ya no tendrían por qué seguir funcionando, ¿no? Y es como interesante porque lo que se nos plantea a través de esta construcción es un demonio cuya ira es tan poderosa que pareciera mantenerlo vivo, ¿no? Que pareciera mantenerlo funcionando a pesar de haber sido ya decapitado como tal, ¿no? Pero es en esos instantes, en esos últimos instantes, en los que Akaza, a través de esta rememoración, de este recuerdo de su propia vida y de sus propias motivaciones, da con la clave importante con la que puede romper con esto, y es que la violencia tiene que romperse en algún punto, ¿no? No se puede estar constantemente victimizando a otros porque nosotros hemos sido víctimas. La única manera de romper con ese ciclo es romper con el ciclo tal cual, ¿no?
Y es por eso que Akaza termina destruyéndose a sí mismo, termina agrediéndose a sí mismo, termina rompiendo con el origen de esta violencia que él mismo padece, ¿no? Así que es un punto interesante y es algo que me interesaba mucho destacar de este personaje, ¿no? Que es uno más dentro de los muchos personajes que hemos analizado en este podcast, que inconscientemente quizá se da cuenta de que la única manera de romper con ese ciclo es esa, que alguien tiene que ceder, alguien tiene que soltar las armas, alguien tiene que, y no lo tiene que hacer desde la debilidad, sino desde la fuerza, porque vamos, ¿no? Así como estaba, Akaza podría haber acabado con ambos probablemente, podría haber prevalecido, pero ese no era el punto. El punto era simplemente romper con este ciclo de una vez y para siempre. Y ese es uno de los puntos que me parecen importantes. Por el otro lado está Tanjiro, ¿no? Que a final de cuentas es quien logra decapitar a Akaza después de descubrir el punto débil de su esquema, ¿no? Que tiene que ver además con esta noción elemental de las artes marciales y que además pues opera en muchas de estas disciplinas que les decía yo, imbuyen pues mucho de la filosofía y el entender del mundo, la cosmovisión, digamos, que hay en el este de Asia y que tiene que ver con el hecho de encarnar, es decir, llevar al propio cuerpo el dominio de cualquier disciplina, ¿no? En las culturas del este de Asia, que están influidas por disciplinas como el budismo, el taoísmo y obviamente muchas de estas artes marciales, el aprendizaje se da de una manera, el verdadero dominio, digamos, de todas estas técnicas lleva implícito que es algo que se consigue únicamente con la práctica. Y de hecho se considera heroico llevar estas prácticas al más amplio extremo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, Akaza justamente es uno de estos personajes que lo lleva a un largo extremo, ¿no? Como demonio, batalla y lucha constantemente, perfeccionando su técnica básicamente hasta el punto en el que es casi invulnerable, ¿no? Hay por ahí algunos personajes, por ejemplo en el budismo hay algunos personajes que son ensalzados a este nivel heroico porque, por ejemplo, ¿no? un monje que se ha retirado a meditar, ¿no? Y que continúa meditando incluso después de muerto sin darse cuenta, ¿no? de que ya ha muerto, por supuesto, ¿no? Continúa meditando más allá de la muerte sin darse cuenta de que ésta lo ha alcanzado como tal, ¿no? Esto es algo que se considera heroico en cierta medida, ¿no? Y es algo que va implícito aquí, ¿no? Akaza modela su técnica a partir de la necesidad de pelear, de la necesidad de defender, de la necesidad de destruir a aquel que se le opone, por supuesto, ¿no? Y ese es justamente el punto débil a través del cual Tanjiro consigue finalmente prevalecer, ¿no? Porque la técnica de Akaza está hecha, construida, diseñada, modelada desde el comienzo como una técnica de combate y no como una técnica que pueda reformularse en otro sentido, por supuesto. No puede usarse para nada más que para combatir. Al menos Akaza nunca llega a un punto en el que pueda desarrollarla más lejos de eso. Sin embargo, a pesar de haber sido, les decía yo, introducida de una manera un tanto gratuita, la danza del dios del fuego, o Hinokami Kagura, es precisamente una técnica que, aunque puede ser utilizada como una técnica de combate, en realidad Tanjiro la aprende. Tanjiro y todos sus ascendentes, ¿no? Toda su familia, empezando por su padre, a quien hemos visto ya en repetidas ocasiones aquí, es una técnica que no se aprende en el contexto de un combate, que no se aprende como una técnica de combate. Es una técnica que tiene una cualidad distinta, que se enseña y se aprende como una práctica ritualizada. No contempla originalmente la existencia de enemigos como tal, ¿no? Sino se practica como una forma de dominio
del propio cuerpo en su totalidad, ¿no? Es decir, parte de la misma idea de las técnicas de respiración, como se nos han ido mostrando, que por cierto, las técnicas de respiración también son fundamentales en las artes marciales, en la meditación y en todas estas prácticas de las que hemos hablado de manera muy superficial ahora, ¿no? Aprender a respirar es siempre una de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Y es curioso que hablemos de aprender a respirar, ¿no? Porque es algo que hacemos de forma natural, inconsciente, sin darnos apenas cuenta de que lo estamos haciendo de manera cotidiana, ¿no? Pero precisamente por eso, porque es una de las cosas más básicas y más elementales que no podemos ni siquiera olvidar, ¿no? Y que es a partir de ahí de donde se construyen una enorme cantidad de cosas, es que las técnicas de respiración de combate pues nacen justamente, ¿no? A partir de algo tan elemental y tan fundamental como la respiración. Pero la Hinokami Kagura lo lleva un poquito más lejos en ese sentido, ¿no? Lo lleva no solo a un dominio de la respiración y la concentración total, que son como los pasos previos que se nos han mostrado a lo largo de la serie, sino que es una técnica que va hacia el dominio del cuerpo en su totalidad, ¿no? Del dominio consciente de aquello que podemos mover conscientemente, ¿no? De los músculos, las articulaciones, ¿no? De todo esto que de alguna manera entra dentro de esta parte del sistema nervioso que está dentro de nuestro control, y del conocimiento de aquellas otras partes de nuestro sistema nervioso que no entran dentro de nuestro control, por supuesto, pero que al reconocerles lugar, al encontrar de alguna manera su importancia, su prevalencia, bueno, vamos, ¿no? La manera en la que nos constituyen como tal, al conocerlos como tal, es que podemos acceder a este concepto, por así decirlo. Obviamente aquí está fantaseado, vamos a ponerlo en esos términos, del mundo transparente, ¿no? Transparente no porque sea visiblemente transparente, que yo digo, ahí está mostrado de esa manera gráfica, de esa manera visual, ¿no? Para entenderlo, obviamente, aún en un nivel. Pero de esta transparencia en la que no se limita únicamente a la transparencia de la carne y de los huesos, ¿no? Sino a la transparencia del mundo como tal, ¿no? A comprender la naturaleza del mundo en sí mismo, ¿no? Que es uno de los puntos a los que la meditación y las artes marciales aspiran siempre a llegar, ¿no? A un dominio de la técnica tal que se encarne, que forme parte del propio cuerpo de una manera tan inconsciente, por así decirlo, que llegue a un estado trascendente. Akasa casi lo logra, de hecho, ¿no? O sea, está su técnica, su único defecto, por así decirlo, es que está modelada únicamente como una técnica de combate. Pero si hubiese podido darle un salto a otra percepción, a otro lugar, habría sido imbatible en ese sentido, ¿no? Habría sido alguien que llevaría esto mucho más lejos, a un nivel de trascendencia y de comprensión del mundo que obviamente no es esa trascendencia, es esa comprensión trascendente del mundo que es más bien cínica, que evidencia Doma, por ejemplo, ¿no? Sino más bien es una comprensión que va sí mucho más allá, y que es una suerte de iluminación, una aspiración a la que buscan básicamente pues quienes practican, por ejemplo, pues el budismo en ese sentido, ¿no? Que les repito, ¿no? Esta historia está muy muy influida por todas estas cuestiones, las muestra como algo que debería ser evidente quizá, o que tendría que ser evidente para el público, y que a lo mejor precisamente porque estamos del lado occidental de las cosas, y obviamente la manera en la que Occidente comprende muchos de estos elementos es muy diferente, tal vez nos pueden llegar a pasar un poquito como por alto, ¿no? Pero estas cosas están ahí, forman parte de esta historia, y es en buena medida algunas de las que les dan un cuerpo que va más allá de lo eminentemente visual, que alcanza obviamente lo narrativo, que alcanza la construcción de los personajes, la construcción de este mundo, y que lleva implícita también una cierta filosofía de las cosas,
que pues queda, creo que, muy marcada tanto en la construcción de estos personajes como en el desarrollo de los acontecimientos. Y pues esas son algunas de las muchas razones por las que creo que Demon Slayer logra prevalecer. No solo por la animación, insisto, no solo por lo visual, que ciertamente es espectacular, y eso es algo que no puede soslayarse. E insisto, es lo que lo puso en el mapa. Tal vez en el lado occidental del mundo, ciertamente, ¿no? Que es un lado que se deja llevar fácilmente por estas cuestiones técnicas, ¿no? Que se deja llevar fácilmente por estas cuestiones estéticas en un momento dado. Y a quienes a lo mejor les ha faltado un poquito, ¿no? Como la profundidad para entender esta otra cosmovisión que también está implícita, pero que creo yo que algo de eso nos permite intuirla quizá, ¿no? Y por eso ha perdurado y por eso ha sido exitosa durante tantísimo tiempo, ¿no? Ahora sí, no solo en el lado oriental del mundo, ¿no? Que trae de alguna manera esta comprensión de las cosas implícita de manera extendida y quizá superficial, pero de manera extendida en una enorme cantidad de gente, ¿no? Sino también de este lado del mundo, ¿no? Que intuye quizá que aquí se presentan cosas y se habla de cosas que van siempre un poquito más allá. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Pues ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles, casi todos los miércoles. Tuvimos una pequeña pausa, pero esperemos retomar el ritmo próximamente. Y lo encuentran disponible en pues prácticamente todas las plataformas de podcast de audio, como Spotify, Apple Podcast, en YouTube en formato de solo audio. Y en fin, tenemos pues una gran variedad de plataformas a las cuales ustedes pueden acceder y escuchar este podcast, básicamente. No olviden además que pues tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves a través de los canales en Facebook, en Twitch, en YouTube, en Twitter incluso, y obviamente las noticias más importantes y relevantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx, tadaima.mx en Instagram, porque pues a veces así son las cosas, y pues ahí lo tienen. Muchas gracias por escuchar este episodio y no me queda más que desearles, como siempre, que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días.